Muy buen día tengan todos ustedes, saludándolos, Pati Ramos, para servirles a ustedes aquí siendo colaboradora del equipo Aprendiendo a Vivir Academia. Es un placer poder compartir con ustedes el tema del día de hoy, invitándolas a que nos puedan ver y escuchar en YouTube, Spotify, en nuestra página en Facebook de Aprendiendo a Vivir Academia. Muy bien, pues hoy estoy bien contenta de poder expresarles este tema que para mí, ¿verdad? Pues es muy importante para todos nosotros como seres humanos. Y antes es el tema es las creencias, las creencias. Pues todos en este mundo tenemos creencias, todos. O sea, no hay algo que no tenga que ver con las creencias. Pero antes de empezar con el tema, yo te quiero platicar una pequeña historia que me pareció muy fabulosa, ¿verdad? Pero resulta que eran 6 mineros y estaban trabajando en la mina y de repente al estar ahí se cae todo y quedan en la oscuridad. Entonces quedan atrapados ahí en la mina y eran seis mineros. Lo que sucede es que ellos sabían como mineros y por la experiencia que era posible que tardaran entre 3 y 3 horas y media para poder morir si no los rescataban antes por falta de oxígeno. Entonces el líder del grupo les dijo que por favor apagaran sus lámparas de los cascos y que se relajaran y que respiraran lo más lento que se pudiera para poder aguantar lo más que se pudiera el oxígeno. Pero empezaron a notar que había mucha ansiedad y mucha desesperación porque pues todo el mundo pensaba en que iba a morir. Y uno de ellos, el jefe se dio cuenta que uno de ellos traía reloj y dijo, bueno, lo que vamos a hacer es que tú vas a empezar a medir el tiempo para saber no perdernos, porque en la oscuridad pierdes la noción del tiempo. Y total oscuridad, no hay cero luz. Entonces resulta que el muchacho empezó a contar el tiempo y pasaba media hora y decía, ya pasó media hora. Y todos ansiosos porque pues sabían que el tiempo se estaba acabando. Pasa otra media hora y él les avisa y más ansiedad. Entonces el del reloj lo que dijo, bueno, ahora que si vamos a morir, pues yo por qué tengo que estar haciendo que mis compañeros sufran. Entonces lo que sucedía era que cada vez que pasaban 45 minutos, él decía, pasaron 20 minutos. Y como no había forma de poder medir el tiempo, como vuelvo a repetir, pues así esperaron calmados. Y así pasaba otro tiempo y era más el tiempo que pasaba y él decía que era menos. La cuestión que en la regla se dice que lo más que podían durar eran de 3 a 3 horas y media. Resulta que a las 3 horas y media pasaditas los salvan, abren, pero resulta que de esos 6 solo murió uno asfixiado. ¿Y quién creen ustedes que fue? El que estaba midiendo el tiempo. Los demás creyeron en él, todo lo que estaba sucediendo, cómo iba pasando el tiempo y ellos se salvaron. Y el único que tenía el reloj que sabía realmente cómo iba pasando el tiempo, fue el que falleció porque él creía que a las 3 horas y media todos iban a morir y fueron rescatados un poquito después de las 3 horas y media. Bueno, este relato te lo cuento para que veas la importancia de las creencias, que muchas de ellas nos pueden llevar inclusive hasta perder la vida cuando no cuestionamos nuestras creencias. Y para comenzar bien el tema, yo quiero definir lo que es una creencia y esto lo dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice, el número 1 dice firme asentimiento y conformidad con algo. Esa es una creencia. Como número 2 dice completo crédito que se presta a un hecho o noticia como seguros o ciertos. Eso dice el diccionario. Sin embargo, yo te puedo definir la creencia como un estado de la mente cuando consideramos que algo es verdad, aunque no estemos al 100% seguros o seamos capaces de comprobarlo. Entonces, todos tenemos creencias acerca de la vida. Existen creencias políticas, creencias religiosas, creencias culturales,
infinidad de creencias y todos estamos dentro de alguna de ellas. Lo más importante de todo para mí con este tema, que las creencias con el tiempo es que tú necesitas de verdad con los años ir checando tus creencias, porque siempre va a haber creencias y conforme avanza la tecnología, más creencias, conforme avanza la investigación en la ciencia, más creencias y siempre va a haber más creencias. Y todo lo que hacemos, todo lo hacemos en base a las creencias. Entonces, es confrontante cuando tú en realidad te pones a cuestionar tus creencias y analizarlas para saber si realmente te pertenece o estás a gusto con esas creencias. Las creencias pueden ser externas porque pues es algo que puede ser cultural, como ya lo dije ahorita, religiosas o como tú me quieras decir, pero cuando tú empiezas a ver que algunas te empiezan como a incomodar, es cuando yo te digo, ahí es donde necesitas empezar a cuestionar. Nuestras creencias en realidad dan forma a cómo voy a interpretar el mundo, mi mundo, cómo voy a interpretar la vida, todo lo que me rodea, porque eso mis creencias le van a dar forma a toda esa realidad que existe. Las creencias son filtros en realidad que determinan qué información aprendida le voy a poner yo atención o no le voy a poner atención. Por ejemplo, si yo creo, porque así crecí y me lo dijeron, que soy una persona inteligente y capaz, pues cada vez que suceda algo que venga a mi vida, una experiencia, yo la voy a poder confrontar y resolver. Sin embargo, si en la vida me enseñaron que yo soy incapaz, que he sido una tonta, una burra, que no aprendí, que soy lento aprendizaje, pues entonces le voy a sacar la vuelta a cualquier experiencia que yo pueda tener por temor y me voy a sentir limitada. Todo está en base a las creencias. Nuestras creencias se van moldeando también con el tiempo, ¿sí? Y cada experiencia que nosotros vayamos obteniendo se va sumando a todo ese bagaje de cultura que nosotros vamos guardando en nuestro interior. Y la forma que vamos a percibir el mundo puede ir cambiando también con el tiempo. Es algo bien interesante. Cuando ya tienes cierta edad, uno ya va pasando por ciertas experiencias y realmente sí, si realmente estás en un estudio de la conciencia de ti mismo, te vas a dar cuenta y te vas a empezar a cuestionar todo, porque hay una edad en que te empiezas a cuestionar más las cosas que cuando estás más joven. Nuestras creencias se moldean, ¿verdad? Como te digo, con el tiempo y esto va haciendo que tú vayas madurando en tu conciencia y no quiere decir que algo sea verdad, sea mentira, ¿sí? O que tú estés mal o bien. Las creencias simplemente son creencias y cada quien le va a atribuir lo bueno o lo malo, lo conveniente o lo inconveniente que uno prefiera. Entonces, ¿cómo podré saber yo si mis creencias son verdaderas o falsas? Pues yo te quiero decir algo, la verdad es un reto porque depende de muchos factores en realidad y muchas veces están basadas en la fe o en la intuición, por eso son creencias, obvio, ¿verdad? En lugar de pruebas con evidencias, eso es lo que sucede. Yo me cuestiono algo, pero, sí, a lo mejor no es verdad, pero no le pongo atención a investigar o a saber qué es lo que, de dónde viene esa creencia, por qué o para qué. Entonces me voy a quedar con eso. Bueno, puede haber algunas cosas que nos pueden apoyar realmente a saber si son verdaderos o falsas, entre comillas, cuando tú puedes buscar información, vas preguntándole a otras personas, pero yo te invito, ¿verdad? Que jamás pienses, o sea, te quedes con la idea que tú tienes toda la razón, ¿sí? Porque la razón en realidad, pues no hay razón. Yo te podría decir que tú te cuestiones también y pienses que a lo mejor pudieras no estar en lo mejor en esa creencia. ¿Y cómo voy a saber si sí o no? Bueno, pues resulta que tiene que ver con tus resultados, ¿sí? Si tu creencia te ha funcionado, te sientes muy bien, han pasado los años y tú
experimentas como algo grandioso, pues, ok, estás bien ahí. Entonces, la forma en que también mis creencias pueden afectar mis relaciones con los demás puede ser, por ejemplo, si pienso que la gente es buena, entonces confiaré y construiré unas buenas relaciones. Si pienso que la gente es mala, me alejaré de las personas, no voy a querer tener amistades. Si yo pienso que los hombres todos son infieles, pues entonces mis creencias, ¿cómo van a estar mis creencias y mis resultados? Sí, entonces, si yo pienso que hay hombres buenos, cariñosos, amorosos, generosos y que aparte son excelentes parejas, esposos y personas, pues yo voy a tener esa creencia y me voy a sentir muy bien y obvio que siempre voy a estar con hombres que van a estar así conmigo. Entonces es complejo, ¿verdad? Porque aquí depende de cada persona lo que cada quien trae en información, de poder confiar o no poder confiar en la vida, en el mundo y en las personas. La verdad te voy a decir que la verdad que tampoco es la mera verdad, porque no existe una verdad absoluta. También no hay respuestas que sean fáciles, ¿verdad? Porque eso también requiere de mucha investigación interior. Pero algo muy enriquecedor es explórate. Si esa creencia, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si estás en una religión y estás a gusto, o si no estás a gusto, dices tú, ¿por qué no estoy a gusto? O sea, ¿qué es lo que me falta o qué no quiero aquí? Pues cuestiónate, porque eso es para mí básico. Yo siempre digo, cuestiónense y cuestiónense, realmente háganse preguntas existenciales y eso siempre lo estoy mencionando. También es importante darte cuenta cómo han evolucionado pues todas esas creencias que vas teniendo, si han mejorado tu vida o no la han mejorado, ¿sí? Porque muchas veces nos limitan tanto nuestras creencias que no nos permiten percibir de otra forma el mundo y pensamos que la vida solo es así y no puede ser de otra manera. Y entonces yo sufro porque yo pienso que no existe otra manera, aunque yo quisiera que existiera otra, y sí puede existir. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con esas creencias que son perjudiciales o limitantes? ¿Cómo puedo lidiar con ellas? Pues como te vuelvo a repetir, observa tus resultados. Si yo, como te vuelvo a repetir, para mí es importantísima preguntarte siempre, hacerte esas preguntas existenciales, como por ejemplo, ¿a qué vine yo a este mundo? ¿Quién soy en realidad? Y no como con el título, nombre, o si soy mamá o papá, no, ¿quién soy como ser? ¿Quién soy? Esas son preguntas que a lo mejor no van a tener una respuesta inmediata, tal vez nunca tengan respuesta, tal vez encuentres la respuesta, depende de tu interiorización. La verdad, al final yo he comprendido que cada quien tiene su propia verdad y que no hay una verdad absoluta. Hay quienes piensan, por ejemplo, que la gente muere y hay que enterrarse. Hay otra gente que dice que hay que cremarse. Hay gente que dicen que es muy necesario casarse y hay otras gentes que es muy padre vivir en amor libre. Hay gentes que piensan que es bien necesario cuando estás en el matrimonio tener hijos y hay otras gentes que no necesitan los hijos. Hay gentes y personas que piensan y necesitan dañar a los demás, pero también hay personas buenas que les gusta ayudar a los demás. ¿De qué depende todo esto? De nuestras creencias. Siempre en esta vida vamos a estar regidos por creencias, pero es importante que nosotros podamos realmente cuestionarnos, cuestionar mis creencias, preguntas existenciales. Y yo lo vuelvo a repetir y repetir porque esto le ha dado luz a mi vida. Yo te lo paso no como una verdad absoluta, sino como mi verdad que te comparto, así como te dije en ese parte donde cuando empiezas a investigarte hacia adentro, es necesario que vayas y preguntes, te informes en libros, que vayas en internet, a veces hasta te revuelves todo porque unos dicen una cosa, otros dicen, pero que vayas a fuentes realmente que son confiables. A eso me refiero. Pues
Este tema es para mí, es corto, pero realmente profundo en el sentido de que cómo me interiorizo. Hay muchas formas como puedes ayudarte. Para empezar, si empiezas a entrar en el mundo de la meditación, tu mente puede tener un poco más de claridad y puedes empezar a pensar de otra forma diferente, en donde el amor no existe como lo conocemos, sino es un amor universal, donde no tienes que tener una pareja para amar a alguien y saber y demostrar y sentir el amor en ese alguien, sino que existe un mundo, un planeta Tierra que puedes amar infinitamente, incondicionalmente en el sentido de amar todo. Pues yo, este tema hasta aquí te lo dejo con mucho amor, mucho que pueda haber un entendimiento un poco más profundo en ti. Si gustas, me puedes dejar alguna pregunta, puedes hacerla ahí en la página o no sé, como tú quieras, podemos contactarnos. Y te dejo con esta frase. Nuestras creencias son nuestro eterno presente, porque nadie vive sin ellas. Muchísimas gracias por tu atención y de verdad me siento muy contenta de poderte compartir algo de lo que yo también, en donde yo también estoy. Yo también hago eso. Muchísimas gracias por tu atención y aquí nos vemos pronto.